el dictador, el jefe, no tiene nada que ver con esto, absolutamente. No es el tema ahora, pero hay todo un estudio para ver cuál es el rol del hombre dentro del matrimonio, pero no es lo que vamos a ver hoy. Tiene una cuestión de responsabilidad, ¿sí? Sea para uno mismo, sea en el hogar, sea en el matrimonio, sea en la iglesia. El Señor ha decidido, y es una decisión de él, inobjetable. ¿Por qué no eligió a las mujeres para que se ocuparan del rol de liderazgo en las diferentes áreas? Una decisión de ellos. Y como tal, no lo podemos cuestionar. Hoy en día muy atacado por el feminismo, sobre todo en cuanto a liderazgo en los matrimonios o en las iglesias. Y lamentablemente hay iglesias donde, o matrimonios también, donde la que manda es la mujer y así está. Y nuestra sociedad está tan enfocado a mostrar el rol de varón como el que trabaja, que es exitoso, que buen deportista, buen físico, pero después en el hogar ya no puede hacer nada porque abajo el patriarcado, ese eslogan que nos tiran por todos lados. Entonces el hombre medio que se le trae y bueno, que fluya la cosa, ya ni sabe qué rol ocupar, porque en ningún lugar vas a encontrar publicidad de cómo debería ser un padre. A no ser en el Día del Padre, ahí ves al padre jugando con los chicos, pero no más que eso. Pero qué rol ocupa en la educación de los hijos, tampoco lo ves en ningún lugar. Si ves series, películas, el varón es más bien la parte sexual, el pinta, no mucho más que eso. Pero los varones frente a Dios tenemos una responsabilidad enorme en estas diferentes áreas y claro, esto conlleva desafíos. Toda nuestra vida está relacionada con diferentes desafíos que tenemos que enfrentar. Hay desafíos en el trabajo, de conseguir el sostén para nuestra familia, hay desafíos en el hogar, matrimonio, hijos, hay desafíos en la iglesia, hay desafíos en la sociedad en general. O sea, estamos expuestos a muchos desafíos. ¿Cómo los encaramos? Situaciones muy complicadas que podamos vivir. Entonces vamos a buscar a este personaje, Caleb. He estudiado por mucho tiempo este personaje y me ha sido de mucha bendición en lo personal. Justo estaba en una etapa de cambios y justamente de enfrentar nuevos desafíos. Hacía no mucho que Dios nos había traído a la Argentina y yo siempre era un buen segundo, o sea, que vaya alguien adelante y yo lo segundo, decime lo que tengo que hacer y lo hago. Me encantaba esa postura, era cómoda, no tenía la responsabilidad, no era el que tenía que ir al frente, no tenía que dar la cara, estaba bueno. Pero ya teníamos 3 hijos chiquititos y ahora el rol de padre, de esposo ni que hablar. Después en la iglesia me empezaron a meter en diferentes responsabilidades en diferentes ministerios. En el ministerio en el cual estoy también diferentes responsabilidades. Entonces fue creciendo y fue justo el tiempo en el cual nosotros, o sea, que estaba pasando que yo estudié este personaje. Entonces fue de mucha bendición para mí, de ánimo, desafío en muchas áreas. Entonces fue estudiando esto y a la par de las situaciones que vivía, fui aprendiendo unas cuantas cosas. Entonces vamos a ir justo a Números, los capítulos 13 y 14, que son pasajes centrales para entender un poquito más lo que fue Caleb y los desafíos que tuvo que enfrentar. Seguramente hemos leído, hemos escuchado, quizás hemos visto o presenciado situaciones de rescate. Y a mí me gusta ver este tipo de videos. En algún momento hasta estuve presente en algún tema de rescate y
y uno ve a estos hombres casi como héroes, ¿no? O sea, imagínate un bombero que entra a una casa en llamas y saca a la criatura, le salva la vida, un guardavidas que se tira al mar a rescatar a uno que se está ahogando, le hace respiración boca a boca, le salvó la vida, o lo que fuera, ¿no? Alguien que quedó acá en esta zona, seguramente habrá unos cuantos accidentes de esquí o se pierden en medio de la montaña. Y salen la gente a buscarlos y es emocionante ver cuando vuelven con la persona que justo les salvaron la vida. Y no sé si les ha pasado a ustedes, pero yo de joven siempre soñaba, además de ser muy introvertido, quería destacarme, pero claro, no me daba el carácter, entonces era siempre atrás y calladito, no hablaba con nadie, no representaba nada y siempre me buscaba acercar a alguien que era popular en el grupo, el que mejor jugaba o quería estar en el equipo del que mejor jugaba al fútbol o el más carismático, el más simpático, el que hacía reír todo el grupo. Bueno, yo estaba al lado de él, o sea, era como, bueno, si él es popular, yo algo recibo también, pero después era, ojalá pudiera destacarme siendo héroe en algo, ¿sí? Rescatándole la vida a alguien o algo así. Soñaba con eso, nunca se me dio. Pude salvarle la vida a algún chico de ahogarse, pero no fue un rescate muy llamativo. Simplemente la saqué de la pileta antes de que se ahogara. Pero está eso de, me encantaría que fuera reconocido, que me pudiera destacar. Pero, ¿qué tipo de héroes busca Dios? Y eso sería a lo que deberíamos enfocarnos. Entonces, vamos a ver un poquito ahí algo de Caleb, lo que Dios buscaba en este hombre y bueno, también busca en nosotros. Fíjense el capítulo 13, el versículo 6. Allí Moisés junta a 12 príncipes, 12 líderes, o sea, ya se habían destacado en el liderazgo del pueblo de Israel, para ir a esa misión de investigar cómo era la tierra de Canaán. Recuerden, estaban en la frontera, habían salido de Egipto, habían cruzado el desierto, el pueblo se había rebelado muchas veces, pero ahora llegaba la definitiva, la peor. Estaban en el borde de la tierra prometida. Hacía 2 años que venían por el desierto, habían recibido la ley, habían recibido el tabernáculo, el lugar de reunión, pero ahora faltaba la última parte, conquistar la tierra. Tremendo desafío, tremendo desafío. Y entre ellos fue elegido, por ejemplo, en el versículo 6, de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefón. Y bueno, también sabemos que también estaba allí Josué. Oseas, sí, después su nombre fue cambiado en Josué. Ahora, dice entonces allí que fue elegido de las tribus y la tarea que se les encomendó fue, miren, versículo 18 al 20, observar la tierra como es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, esforzaos y tomad el fruto del país. Y esa era la tarea, era un gran desafío, entrar al territorio enemigo. No sé si vieron las noticias, está saltando que hay varios espías rusos que pasaron por Argentina. O sea, claro, después se meten en Ucrania o qué sé yo, con toda esta guerra que hay allí, ¿no? Pero consiguen un pasaporte argentino y se camuflan a través de esto. Ahora, imagínate meterte en territorio enemigo. O sea, si te descubren, ¿qué pasa? Muere. Y desde chico me encantaba leer historias de espías y hay muchas relacionadas con Israel. Me leía todo lo que tenía que ver con los espías de Israel que se metían en Damasco o países vecinos, en Egipto. Había uno que llegó casi a ser el ministro de defensa de Siria. Siendo espía. Siendo espía israelí. Al que colgaron después en la cara. Sí, exactamente. Eli Cohen. Sí.
Se vino de Argentina para dar una pantalla de que era un árabe, un sirio que volvía de Argentina a Siria, a su patria, y consiguió meterse en los niveles más altos. Pero claro, lo llegas a descubrir, fuiste, y de hecho lo colgaron. Pero pudo evitar mucho daño que los sirios constantemente tiraban hacia Israel. Entonces sabía perfectamente dónde estaban las bases sirias, y luego Israel conquistó los altos del Golán justamente a través de la información que dio ese hombre. Pero te puede costar, y en este caso, bueno, le costó. Ahora, a estos le pasaría lo mismo. Imagínense, el idioma no lo sabían. Eran 7 naciones diferentes, 7 pueblos diferentes que estaban allí. Ir, caminar, escabullirse del encuentro con personas, esconderse o camuflarse, o qué sé yo, no sé cómo lo hicieron. Era tremendo desafío. Pero después de 40 días de recorrer la tierra, volvieron trayendo muestras del fruto de la tierra, y miren lo que dice el versículo 27 al 29. Nosotros llegamos a la tierra, la cual fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas, ahí viene el reporte, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, Amalek, habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo, habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, y la ribera del Jordán. Acá son nombrados 5 pueblos, pero en otros pasajes todavía se nombran 2 más. O sea, 7 pueblos enemigos que estaban en esa tierra que Dios había prometido que se les iba a dar. Dios había hecho 2 promesas. Les voy a dar la tierra de Canaán, es fértil, y les voy a entregar la tierra. O sea, van a tener la victoria. La primera parte de la promesa se cumplió. Trajeron del fruto de la tierra, tierra que fluye leche y miel, o sea, era una tierra fértil. Y entonces la segunda promesa, obviamente también se iba a cumplir. Pero ahora viene el problema. Empezaron, muy grande, difícil. Entonces vamos a enumerar un poquito las condiciones adversas que tuvieron que enfrentar Josué y Caleb. Y es interesante en este pasaje, si uno lo lee, observa que Josué era el que secundaba. Caleb era el que iba al frente. Siempre se nombra Caleb primero, y Caleb tomaba la palabra, Caleb desafiaba al pueblo. Entonces, la figura acá es Caleb, no Josué. Josué luego fue elegido por Dios para ocupar el lugar de liderazgo en la conquista, cuando cruzaron el Jordán. Josué acompañaba a Caleb, y Caleb lo secundaba. Cambiaron los roles, pero en ese momento era Caleb. Ahora, miren lo que les esperaba. En primer lugar, hay que ver de qué contexto venían. Venían de 400 años de esclavitud en Egipto. O sea, ¿qué hacían? No hacían otra cosa que ladrillos, bajo el látigo de los egipcios. Tenían que esconder a sus chicos o tirarlos al Jordán. Esa era la realidad, o sea, absolutamente sujetos a la voluntad de un amo y de capataces. O sea, no hacían otra cosa que obedecer. Ni que hablar de agarrar una espada o enfrentar a un enemigo. O sea, eso no existía. Cualquiera que lo hiciera eso en Egipto lo liquidaba. Después, bueno, lo que ya dijimos, 7 pueblos enemigos que enfrentar. Ellos eran uno. Eran numerosos. Eran alrededor de 600.000 hombres dispuestos a la guerra. O sea, era un ejército interesante. Pero había 7 pueblos enemigos. Después, ciudades fortificadas. Vieron que decía ahí que vieran si eran plazas o eran ciudades fortificadas. O sea, una cosa es un pueblecito sin murallas y otra cosa es una ciudad amurallada. Ahora, imagínate un pueblo que solo agachaba el lomo y trabajaba, y otra cosa es ser capacitado para enfrentar una ciudad amurallada. ¿Recuerdan la primera ciudad que enfrentaron? ¿Cuál fue? Jericó, y después Ai. Pero Jericó era inaccesible, inexpugnable. Tenía incluso, eso se sabe por la arqueología, tenía doble muralla. Tenía una muralla abajo, después un terraplén atrás de este muro, había tierra y bien inclinado, bien empinado, y hay otra muralla más. O sea, esta muralla de abajo, cuando querés conquistar una ciudad, siempre van con ariete contra el muro, ¿no? Pero tenía todo relleno atrás, o sea,
imposible tirar una piedra para adentro. O sea, está muy bien pensado. Un terraplén bien empinado y otro muro más. Imposible. En otro pasaje dice, ciudades amuralladas hasta el cielo. Así la veían. Miraban así, claro. Imposible. En la conquista luego, para terminar el tema de la arqueología, dice que solo rodearon a Jericó, no hicieron ningún ariete, no tenían maquinaria de guerra, no tenían catapultas. De asedio no existían. No, ya había, pero sobre todo los arietes, por ejemplo. Pero cubierto, pero no más rústico, con palo y dale. Sí, sí. No, es que no tenían todavía el conocimiento de, claro, de la ley. de Claro, porque eran esclavos, habían sido tanto tiempo esclavos que tenían. no había, claro, no habían estrategia. Pero solo dieron la vuelta y dice la Biblia que las murallas cayeron hacia afuera. Entonces eran como escalones para poder subir. O sea, Dios lo hizo. O sea, humanamente era absolutamente imposible, ¿no? O sea, fíjense lo que era los desafíos que tenían estos hombres, ¿no? Después, gigantes. Vimos allí gigantes, si podemos leerlo. Sí, sí. ¿Dónde estaba eso? Los hijos de Anak en el 28. Dale, léelo. Dice, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anak. Y luego miren el 31 al 33, otro que lo lea. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. A todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Bueno, es el relato de 10 espías. No eran cualquier personas, eran 10 príncipes de Israel, líderes en sus tribus. O sea, ya se habían destacado, no sé por qué cuestión, si por familia, por riqueza, o por valentía. Se habían destacado. Eran príncipes, pero empiezan a hablar mal. Entonces tenemos allí ciudades fortificadas, gigantes. Y en aquel entonces no era como hoy con que vemos en la guerra de Ucrania que vuelan por los drones y desde arriba le tiran al tanque y el tanque explota, o sea, con botoncitos, ¿no? No, aquel entonces era Cuerpo a cuerpo. exactamente, o sea, ahí mirás a un tipo de 3 metros y decís, y mejor me corro, porque no había chance, no había posibilidad, entonces era la batalla cuerpo a cuerpo. No tenés forma de vencerlo, a no ser que eran 5 contra 1, quizás hace. Pero este empieza a revolear su masa o lo que tuviera Y ya está. salen volando como escarbadientes, ¿no? Después, esto es muy serio, la influencia contraria. Eran 10 Contra 2. O sea, la mayoría. Hace poco veía un video, un experimento social que hizo una profesora en una universidad y tenía una carpeta en la mano y era verde. Entonces miró la lista, fulanito, el que siempre llega tarde, vamos a hacer un experimento. Le dijo a todos en la clase, ustedes cuando yo les pregunte, digan que esta carpeta es roja. Era una carpeta verde. Entonces, claro, entró el muchacho que siempre llegaba tarde, se sentó y empezó a decir algo, no me acuerdo qué materia era. Entonces, bueno, ¿qué color tiene esta carpeta? Roja. Roja. ¿Qué color tiene esa carpeta? Roja. ¿Qué color tiene esa carpeta? Roja. ¿Qué color tiene esa carpeta? Roja. Y ahí le preguntó al que recién había entrado, y podríamos hacerlo con a ver si cae, ¿no? No creo. Pero, claro, miraba, pero
¿Cómo? Si es verde. Todos dicen todo, ven rojo, es verde. Entonces la profesora le preguntó a él, ¿y qué color tiene la carpeta? Rojo. Y todo el salón estalló en risa porque claro, era verde, ¿no? Ahora, fíjate lo que es la influencia de lo que piensan los demás. Cómo nos agachamos, aunque no sean nuestros principios, aunque estemos en una posición absolutamente contraria a lo que piensan nosotros, pero si son muchos, agachamos la cabeza. Se adapta. Nos adaptamos, nos mimetizamos, o sea, en la naturaleza existe eso de la mimetización, por ejemplo, el camaleón, que cuando está en peligro o quiere atacar, se pone el mismo color que el entorno, ¿no? O sea, verde, se pone verde, si es rojo, rojo, es impresionante. Muchas veces hacemos eso, o sea, lo que dice la mayoría, simplemente nos adaptamos. Acá había 10 contra 2, y miren lo que dicen, simplemente voy a sacar los verbos allí. No podemos. Más fuerte que nosotros, hablaron mal, tierra que se traga a los moradores, o sea, entras así y te matan, ¿sí? Gigantes, y la percepción final fue, y éramos nosotros, a nuestro parecer, y eso es muy importante, ¿no? A nuestro parecer, como langostas. Hoy diríamos, me siento una cucaracha, me siento un gusano, o sea, allí en Oriente la gran cantidad, o sea, las plagas incluso de langostas son muy conocidas. Entonces, el tema de, si buscas un insecto clásico, es la langosta, ¿no? Entonces, claro, se sentían como un insecto al lado de estos, y claro, nosotros mirábamos, ¿viste? Incluso Anak significa cuello largo. Entonces, claro, se puede imaginar, ¿no? Miraba todo por encima del hombro, ¿no? Otra contra que tuvo Caleb fue la reacción del pueblo. O sea, ya habíamos hablado, eran 10 contra 2. Ahora miren lo que pasa. Números 14, 1 al 4. ¿Alguien lo puede ver? Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volver a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Bien, gracias. ¿Se dan cuenta la argumentación? Los 10 influencian al pueblo y todo el pueblo lloró aquella noche, a los gritos. Se calcula que era un pueblo de alrededor de 2 millones, ¿no? De personas. 2 millones. Sí, eran 600.000 soldados, así que pero... si sumas los varoncitos, los chiquitos, los viejos y las mujeres, o sea, tenemos más de 2 millones. Ahora, imagínense 2 millones de personas gritando. El estadio de River tiene una capacidad, el estadio más grande de Argentina, tiene capacidad para 80.000 personas. Hay estudios hechos en los edificios vecinos que tienen rajaduras, vibran, se mueven los edificios cuando hay un concierto o cuando hay un partido donde el estadio se llena. 80.000. Acá estamos hablando de 2 millones. Gritando, llorando. ¿Esto qué influencia tendría? Ponete en el lugar. Recién hablábamos de 10 contra 2, o sea, ya medio agacha la cabeza. Pero ahora son 2 millones de personas. Gritando, llorando. Yo me pongo a llorar también, no me escondo atrás de la última roca del campamento. O sea, imposible. Esa es la realidad que tuvieron que enfrentar. Y después el pensamiento. Miren lo que es cuando uno le da lugar a esa falta de fe, confianza. Decían, volvámonos a Egipto. ¿De dónde habían salido? De Egipto. ¿Qué les pasaba allí? Esclavos, bajo el látigo constante de los capataces,
no sé cuántos habrán muerto por el maltrato al cual estaban expuestos, accidentes laborales, ni que hablar, porque aquel entonces, olvídate de normas de seguridad, ahí tenemos mano de obra, así que si se mueren 5 hoy, y tengo otros 40 allí esperando para agachar el lomo, así que no importaba. Y peor todavía, eran obligados a tirar a los varoncitos al Nilo comida para los cocodrilos. Entonces, ¿querés volver ahí? ¿A eso querés volver? Preferible que nos muramos en el desierto, preferimos volver a Egipto y muramos allá, que morir conquistando la tierra. ¿Se dan cuenta lo irracional que a veces es nuestro pensamiento? Los peores malos ya conocidos los minimizamos por el miedo de enfrentar algo que no conocemos. Todavía ni sabemos si es bueno o malo, si realmente nos va a pasar o no algo negativo, pero el dar el paso hacia adelante es un desafío a veces muy complicado. ¿Cuál es la diferencia de morir en el desierto, morir en Egipto o morir en la conquista? ¿Qué es? De todas formas, ¿qué es? Vas a morir. Morir. Pero al menos morir, ¿qué? Probando, Buscando a ver si consigo la libertad y conquisto una tierra, tengo una nueva casa, no tengo que vivir en el desierto de nómade. Pero, o sea, todo es a favor. Y ni estoy hablando de la promesa de Dios. O sea, eso lo dejé a un costado. ¿Se dan cuenta de lo que es el razonamiento frente a un desafío? Lo nuevo espanta. Nos empezamos a imaginar todas las cosas que puedan salir mal y a lo que nos vamos a tener que exponer, y quizás sea real, pero quizás no. Generalmente uno se angustia, se preocupa en demasía por cosas que no son o nunca van a ser. Bueno, acá tenemos un caso de estos. ¿Recuerdan Esther? Que cuando Mardoqueo le dice, mira, ¿no será que por este momento que querían matar a todo el pueblo judío, Dios te puso en este lugar? Y ahí Esther se plantó y dijo, bueno, que muera yo, pero voy a jugarme. Si perezco, que perezca. Vaya mujer. Pero acá tenemos 10 príncipes. No, me podría morir en la conquista. Pero si voy al desierto muero, si voy a Egipto muero. Es irrazonable, realmente. Ahora, volviendo a ponernos en la sandalia de Caleb y de Josué. 2 millones de personas gritando toda la noche. Yo me busco otro pueblo mínimo, pero ya no me la juego acá. Ya no me la juego. En la actualidad, quizás nuestras vidas también tengan desafíos. ¿Sí? No creo que sean desafíos como estos, donde nos jugamos la vida, pero puede haber otros y podríamos nombrar varios. No sé, ¿qué desafío se les ocurre a ustedes? O sea, esto ya, hagámoslo un poquito más participativo. ¿Cuál pueden ser desafíos grandes que nos tocan a nosotros como varones? Pueden ser personales, pueden ser sociales, pueden ser eclesiales, no interesa. Empecemos a nombrar. No necesariamente tiene que ser tu desafío. O sea, quizás estás luchando con algo en lo personal, pero nombrar otras cosas que podrían ser algo a los cuales nosotros nos estamos enfrentando. Y puede ser salir a predicar a la calle. El miedo a lo que dirán si yo llevo un tratadito, si yo quiero evangelizar. Muy bien. Pensando por ahí en nuestro rol como papás, la responsabilidad que tenemos de que nuestros hijos sean bien encaminados. Obviamente ellos después tomarán una decisión, ¿no? Pero también tenemos una gran parte de nosotros, no solamente que se congreguen, sino en casa con nuestro ejemplo, nuestra vida, no contradecir lo que muchas veces dicen nuestros labios, ¿no? Con respecto a la palabra y demás. El desafío del ejemplo. Creo que es un peso y un desafío grande. Es uno de los, creo que los más grandes que tenemos, si tenemos hijos, sin duda dudas, es uno de los desafíos más fuertes. Y a eso se le suma, ya que estamos en el tema de los hijos, el desafío que presenta nuestra sociedad hoy. Porque hoy, por ejemplo, en el colegio tenés la ideología de género, que te la meten, o sea, no preguntan, te la meten.
Y en este tipo de sociedad están creciendo nuestros hijos. Conozco una parejita, los conocí en un campamento de novios y después empecé a dar clases de instituto bíblico justo en la sede donde ellos viven, y entonces los veía, se casaron y pasaron varios años y los volví a ver. O sea, no son de mi iglesia. Los volví a ver y también a ella y enseguida, qué lindo verte, abrazo y cómo andan. Y no saqué el tema porque ya he metido la pata en eso de preguntar si ya tienen hijos, claro, 8 años casados, ¿no? Entonces por la duda no pregunté eso. Ella misma me dice, sí, yo le pregunté, ¿y cómo anda la relación entre ustedes? Bien, matrimonio maravilloso, pero no queremos tener hijos. Y yo dije, ¿por qué? ¿Vos te das cuenta en qué sociedad estamos viviendo? Y si tenemos hijos, ¿en qué tipo de sociedad se van a criar? O sea, realmente es anticristiana, pero a full. Entonces, mira, no estoy de acuerdo con la postura de ustedes, la entiendo, porque también me he planteado estas cuestiones, y eso hace unos años atrás. Ni que hablar hoy en día, realmente es perverso en esa sociedad. Pero imagínate que puedas poner en este mundo 2 lucecitas más, o 3, a los cuales vos les enseñaste la verdad en Cristo y se convirtieron, y cuanto más oscuro sea el ambiente, más nítido brilla una luz, o sea, más ves la luz. Entonces podría ser justamente lo opuesto. No volví a ver a esta chica, no sé si la próxima vez que la vea venga con alguien en brazos, vamos a ver. Pero justo voy a tener un campamento con esa iglesia en un par de meses, así que ahí lo voy a ver. Pero sí, es un desafío tremendo. Otro desafío al cual tenemos que enfrentarnos. ¿Qué se les ocurre? La desigualdad social, la pobreza, hay tantos problemas acá como sociedad, como país, como comunidad. Como país, es un desafío. Muchos me dicen, ¿de dónde sos? Soy alemán. ¿Qué haces acá? Me preguntan, ¿qué haces en Argentina? Sí, es un desafío vivir acá. Perdón la pálida que voy a tirar ahora, pero tengo un amigo que es empresario y justo esta semana nos encontramos el lunes y nos dijo a los ancianos de la iglesia, prepárense, después de las elecciones se viene una mega devaluación o algo por el estilo, o sea, explota. No, de siempre, igual estamos acostumbrados. Sí, Argentina cada 10 años tiene lo mismo. Pero bueno, se viene pesado. Entonces, es un desafío. O sea, yo vivo en este país y me tengo que adaptar a la situación y los precios que aumentan cada día. Tengo una familia. Es un desafío tremendo. ¿Qué otro desafío? Puede ser personal, o sea, no de ustedes personalmente, pero que podría ser personal, al cual estamos expuestos todos, de hecho. El desafío de la santidad, por ejemplo, la inmoralidad, la pornografía, ¿no es un desafío también? A la mayoría de los varones nos toca eso de cerca. De hecho, sabemos, a nosotros nos entra por los ojos, ¿no? Y esta sociedad lo sabe. Satanás, el dueño de este mundo, es un especialista. Antes, para buscar algo de pornografía, tenías que ir a un kiosco y mirar para todos lados a ver si nadie te estaba viendo, para comprar una de esas revistitas que estaba tapada de negro las 2/3 partes, ¿no? Hoy es un clic, y estás ahí. Estadísticas decía una ayer, ¿no? Pero más del 64% de los varones cristianos lucha con pornografía. Más del 50% de los pastores tienen problemas con pornografía. Más del 50%. O sea, es una realidad a la cual estamos enfrentando. Entonces, tenemos desafíos por la inmoralidad, tenemos desafíos a veces con nuestro carácter. Somos brutos, somos agresivos con nuestras esposas, o con nuestros hijos, o con la sociedad, o lo que fuera. Otra vez me salió el indio que tengo adentro y... el viejo hombre. Sí, el viejo y no y tan el viejo. nuevo, y no tan viejo. Sí, no tan viejo. Entonces, ¿cuántos desafíos tenemos? Algunos quizás con alguna adicción. Ya nombramos la pornografía, que es de hecho más adictiva que la cocaína. Pero pueden ser otras cosas, qué sé yo, el alcohol o diferentes cosas, deporte quizás,
puede ser algo que pongamos siempre en primer lugar, trabajo, sí, también puede ser. Lo material, vivimos en una sociedad consumista que nos arrastra todo. Exactamente, o sea, el otro mirá el celular que tiene. El auto, la casa, las vacaciones y todo eso. Está claro. No, un poco lo que veíamos. Lo que hablamos siempre, ¿no? Que no está mal tenerlo, pero nos roba el corazón. Como dice el refrán, que hay más mérito en quien domina su carácter que en quien conquista una ciudad. Sansón, caso clásico, ¿no? O sea, podía vencer a 300 filisteos Con una quijada de boca. pero no supo dominarse a sí mismo. El desafío más grande que tenía era su carne y no lo supo vencer, y eso fue lo que le trajo la caída final. Entonces su fracaso como líder en Israel podría guiar al pueblo de Israel a una conquista de los filisteos, lo vencería absolutamente, pero falló con el propósito que tenía para su vida, porque no supo controlar eso. Quizás sea el tema de hablar mal. Fíjense lo que dice el versículo 13-32. Hablaron mal de la tierra, o sea, calumnias. Quizás el desafío es, no soy de la provincia, en mi caso yo soy extranjero incluso. Son desafíos, o sea, sobre todo los primeros 5 años acá en Argentina me costó muchísimo. Encima en Buenos Aires, yo era el de afuera, íbamos a la iglesia y la gente nos pasaba al lado, o sea, mi esposa, yo, pareja, jovencito con un bebé en un cochecito y la gente no nos saludaba. Era un desafío. O sea, hay un racismo también un poco, a veces hacia extranjeros o de otras provincias. Después, otros gigantes que nos cuestan son problemas familiares, problemas con los hijos, problemas con la esposa, problemas con el cuñado, con qué sé yo, problemas económicos. Son grandes desafíos, grandes desafíos. Ahora, no importa cuál de los gigantes tenemos que enfrentar, la solución es la misma y a eso vamos ahora. La orientación para enfrentar el desafío, ¿cuál es? Todos nosotros, tarde o temprano, tenemos que enfrentar este tipo de gigantes, desafíos. Todos. Diferentes índole, puede ser una enfermedad incluso, no nombré eso, o un ser querido que qué sé yo, que tiene cáncer, y sabemos que es una cosa que va mal. Justo tengo unos amigos, la esposa, no sé si 35 años creo, y tienen 2 chiquitos y le dieron un par de meses de vida, o sea, se va. Imagínate el hombre ahora frente a ese desafío, o sea, tu esposa se va a morir y tengo 2 chiquitos de 2 y 4 años. O sea, ¿qué se me viene acá? O sea, ¿qué me espera? Otro amigo perdió a la esposa por un cáncer, 4 hijos, quedó solo y no sé, 40 y algo, un poquito. Solo con 4 chicos. Tienen que trabajar y, bueno, ¿quién cuida a los chicos? Y arrear mi vida, ¿con quién? ¿A quién enchubo 4 criaturas, no? Tremendos desafíos nos presenta la vida. Cosas complicadas. Entonces, ¿cómo puedo enfrentarlo? Y bueno, vamos a ver justamente a través de Caleb un poquito cómo hacerlo. Lo que necesitamos es lo que tenía Caleb. ¿Qué tenía Caleb? Caleb le hace frente a esas circunstancias, pero no lo hace de una forma fanático, religioso, mística. Una expresión media larga, pero a veces he escuchado dentro del campo evangélico este tipo de expresiones. Con el Señor vamos a avanzar y conquistar, y por fe vamos a dar este paso, y han hecho desastres en iglesias, en ministerios, en familias, han destrozado su propia familia con cuestiones místicas, ¿sí? Obviamente vamos a enfocarnos a lo que es la fe, la confianza en el Señor, pero esto también puede tener una arista media mística y destruimos en lugar de solucionar o arreglar.
Entonces Caleb no era uno de estos fanáticos que chocan por su forma de actuar. Él tenía bien presente la realidad. Era muy realista. Él había visto los gigantes. Era realista con su capacidad. ¿Recuerdan cuando tenía después de 85 años? Él dijo, sí, tengo 85 años, pero es la misma fuerza como cuando tenía 40. Y quiero la ciudad de los gigantes. O sea, él fue el que conquistó la ciudad de Arba, Kiriat Arba, que luego se transformó en Hebrón. O sea, era realista, él había visto los gigantes. Pero ¿por qué 10 vieron lo mismo que Caleb? Reaccionaron de una forma y Caleb y Josué vieron lo mismo y reaccionaron de una forma completamente diferente. ¿Dónde estaba ahí la diferencia? La fe. ¿Pero fe en qué? ¿Dónde está la diferencia? En una valentía. Estamos hablando de ser héroes, ¿no? Pero héroes espirituales, ¿no? Los que ya habían... La valentía marcada por la fe o ese fanatismo o lo que fuera, ¿no? Porque, claro, los derrotistas ya los dejamos de lado, porque, claro, no, ya con eso no lo contamos. Pero a veces hay eso de tirarse para adelante, pero sin saber lo que realmente queremos hacer o sin contar con la guía del Señor, ¿no? Ahora, cuando hay algo que está basado en esa propia imaginación, esto generalmente sale mal. ¿Qué es lo que necesito para dar ese paso? Te presentan el desafío, por ejemplo, de un ministerio. Mira, ¿te puedes encargar de la escuela dominical? Tiro algo, ¿no? Por ser algo, ¿no? Fue uno de los desafíos que en lo ministerial, el primer desafío fue ese. Y como les decía, yo era muy introvertido. Entonces, lo primero que dije, ¿qué? ¿Yo frente a una clase? ¡Ni loco! ¿Y qué edad sería? Adolescente. ¡No! ¡La peor edad! No sirvo para esto. Entonces, la persona que dirigía la escuela dominical en esa iglesia me dijo, bueno, Esteban, mira, al principio sentate en el fondo, estate, y te vamos a pedir simplemente que des una oración. Éramos cuatro al final, 4 profesores, 4 maestros para esa clase, de línea clase de adolescentes. Y claro, en algún momento me pidieron, bueno, Esteban, ahora va a terminar la clase. Y bueno, y yo, todo tembloroso, oré. Pero bueno, una oración en público al menos. Y después, claro, pasaron las semanas y me dijeron, mira, Esteban, en 2 domingos te va a tocar la lección. Y teníamos un librito, un manual, donde estaba toda la lección, toda escrita. O sea, yo no tenía que investigar nada, o sea, era simplemente dar la lección como estaba en el librito. Yo me aprendí de memoria la lección y la recité como un loro. Bla, 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 bla. La aprendí de memoria, la sabía de memoria. No fue muy didáctico, no creo que se hayan llevado nada de esa lección, pero Dios me estaba formando. Me estuvo formando y después quedó una relación espectacular con esos adolescentes. Yo me fui de ahí, pero pasaron los años y cuando voy todavía me encuentro con, bueno, ahora obviamente ya no adolescentes, sino casados, con hijos, y algunos de ellos ocupando lugares de liderazgo en la iglesia. O sea, para mí es un gozo verlo, ¿no? Pero así empezó, fue un tremendo desafío. Yo dije, no. Y luego ya sirviendo al Señor a tiempo completo, yo estaba en el área de mantenimiento y a mí dame un taller, dame un jardín feliz. Menos el estar frente a gente, eso no era lo mío. Y a mí me propusieron ser profesor de instituto bíblico, porque necesitaban alguien que diera clases. Yo dije, ni loco, no sirvo para esto. No sirvo para estar delante de gente. Y para colmo, el grupo de alumnos que había de tener era todo más grande que yo tenía 20 y poquitos, y todos mis alumnos iban a ser más grandes que yo, en edad. Hasta había un misionero, hacían una iglesia, y yo decía, esto me tienen que dar clase a mí, yo no sirvo para esto. Y ahí el Señor me dio el pasaje de Jeremías 1, donde Dios llama a Jeremías, y Jeremías dice, mira, soy muy joven, soy niño. Entonces Dios le responde, no digas que sos niño, sino a todo lo que te mando irás. Yo estaré contigo y mi palabra estará en tu boca. Bueno, Señor, si me lo decís así, no había vuelta atrás. Entonces, acepté el desafío, pero con un miedo. La primera clase, antes de la primera clase,
Fui 4 veces al baño, tenía una diarrea de nervios fenomenal. Y menos mal tenía un púlpito grande atrás del cual me podía esconder porque estaba así. Claro, era mi desafío estar frente a gente, no era lo mío. Era terrible para mí. Pero ahí, una semana después, descubrí que este es mi don. Era el don de Dios. Y yo no sabía, pero me tiraba a la pileta y, bueno, aprendí a nadar. Así tenemos desafíos, pero ¿por qué lo acepté? Porque una clara guía del Señor hacia Él. Estaba basado en la palabra de Dios. No lo busqué yo. No me tiré a una pileta vacía por una cuestión fanática o religiosa o para ser visto. Muy importante también. Porque, no, profesor del instituto. No, yo no quería saber nada de eso. Pero hay gente que busca ciertos puestos para hacerse ver o qué sé yo. Ahí va a salir mal, porque Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Entonces los desafíos tienen que ser enfrentados con la presencia del Señor, la palabra del Señor. Y esas dos cosas Caleb las tenía. Entonces, ¿cuál es el enfoque correcto para enfrentar estas cosas? Tenían que ser a través de la palabra del Señor. ¿Qué había dicho Dios? Suban y yo les entrego una tierra que es fértil. La mitad ya se había cumplido. Faltaba la otra. Ahora, ¿cómo se veían los 10 espías? Como langostas. Se veían como, como langostas frente a un gigante, que simplemente tiene que hacer, ¿no? Así se sentían ellos. Pero ¿qué dice Caleb? Miren lo que presenta Caleb. Está en el capítulo 14, versículo 8. Si Jehová se agradare de nosotros, primero da testimonio de que la tierra es buena, versículo 7, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Son paros apartados de ellos. Con nosotros está Jehová, no los temáis. ¿En qué se basó Caleb? En la promesa de Dios y en la presencia de Dios. En el poder de Dios. O sea, cuento con Dios acá. Dios me lo mandó, Dios me lo guió, Dios va a estar conmigo, Dios me lo va a dar. Entonces, enfrentar el desafío de esta forma, y dice, los comeremos como un pedazo de pan. ¿Quién comió pan hoy de mañana? Una galletita o algo así. ¿Pudín? Bueno, pudín, está bien. Bueno, Sofía lo va a hacer. Desayuno fino. Dame una facturita, ¿no? A ver, cuando agarraste un cacho de budín, cuando agarraste el pedazo de pan, lo estuviste viendo, no, ¿cómo hago para morder esto? ¡Qué complicado, qué desafío para...! No, simplemente mordiste y lo tragaste y lo estás digiriendo ahora, ¿no? Caleb y Josué, los otros días, vieron exactamente lo mismo. Uno se sintió una cucaracha. El otro vio el problema como un pedazo de pan. ¿Dónde está la diferencia? En la mirada, ¿quién la tenía puesta? La promesa de Dios, la presencia del Señor y el poder, contar con el poder del Señor. ¿Cómo enfrentó David a Goliat? Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti con una onda que sé manejar muy bien. No, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. O sea, Dios lo había guiado, Dios lo había fortalecido y Dios estaba al lado de él. Yo cuento con la presencia de Dios y enfrento a Goliat. De hecho, Goliat es un descendiente de los hijos de Anak, porque se sabe que los últimos se escaparon de Kiriat Arba y se establecieron en Gat. Interesante. O sea, Goliat, para que tengan una idea, era un descendiente de estos. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar los desafíos? Cuando hay una palabra de Dios de por medio.
Cuando Dios realmente te lo vio y por eso frente a cada desafío, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Voy o me quedo? ¿Avanzo o freno? ¿Actúo o espero? O sea, son desafíos, ¿sí? Pero yo me puedo tirar de cabeza a la piscina vacía, pero me voy a reventar la cabeza y creando descrédito personal, mal testimonio, destruyo quizás mi matrimonio, mi familia, descrédito en la iglesia, pero los desafíos no nos tienen que desanimar, al contrario, nos tienen que llevar a una mayor identificación con en búsqueda del Señor. Y de hecho, tenemos roles que ocupar. ¿Sos la cabeza espiritual de tu hogar? La Biblia lo dice, ahí no tenés que buscar mucho. Ahí no es una cuestión, Señor, mostrame si realmente tengo que ser la cabeza de mi hogar. No, lo sos. Si sos varón y casado, lo sos. Señor, ¿me pongo a servir en algo en la iglesia? ¿Por qué preguntar esto? Os convertiste en los ídolos para servir a Dios vivo y verdadero. O sea, no te queda opción. O sea, tenés que servir. Ahora, el área, busca la guía del Señor. Si te ofrecen algo, te proponen algo, bueno, déjame orarlo una semana. Ponelo en oración, leyendo la Biblia, ahí donde estás leyendo. Y por eso tenés que leer la Biblia todos los días. Otro desafío. ¿Sí? No es una cuestión de si tengo ganas, lo veíamos anoche, ¿no? O sea, no es una cuestión de ganas, es una cuestión de obediencia. Culto familiar, ¿es una cuestión si lo hago o no lo hago? No, es algo que tengo que hacer, la Biblia me lo enseña. Es otro desafío y que nosotros somos responsables. Entonces hay cosas que la Biblia ya te lo dijo claramente, es una cuestión de obediencia. Pero luego hay cosas específicas, qué sé yo, meterte en un negocio, meterte en la compra de una casa o un auto, lo que fuera. Busca la guía del Señor. ¿Sí? No te tires sin tener una clara guía del Señor. Caleb la tenía la promesa, tenía la palabra entonces, tenía la presencia. Entonces era contar con el poder del Señor. No más que eso. Entonces, llegamos al tercer punto, una acción frente al reto, claro, o el desafío, ¿no? En vez de quedar paralizado frente al desafío, Caleb empieza a actuar. Versículo 30 del capítulo 13. Y entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Recuerdan a alguien que dijo algo similar? ¿Con nosotros hay más que con ellos? Sí. ¿Quién? Elías. No. Está cerca, Eliseo. Eliseo. Muy bien, Eliseo. ¿Recuerdan que los sirios tenían rodeado Dotán, donde estaba Eliseo y el siervo? El siervo a la mañana sale: Señor, estamos perdidos. Y estaba en el tercer. Entonces, Pero a Eliseo Dios le abrió los cielos para que... bueno, Eliseo tenía noción de que tenía un gran ejército al lado de él. Y le dice: Señor, por favor, abrile los ojos a mi siervo para que vea. Y ahí todo lleno de carros de caballo. Las huestes celestiales a favor del Señor. ¿No? Tiene que haber sido impresionante, ¿no? Pero ahí tenés un hombre lleno del Espíritu, que había pedido a Elías antes de que fuera arrebatado una doble porción del Espíritu. Hombre lleno del Espíritu. Queridos, a eso somos llamados. La Biblia nos exhorta a eso, ¿no? Efesios 4. Ser lleno del Espíritu. O sea, no es una cuestión, bueno, si me dan ganas o el pastor de la iglesia. No. Esto es para todos los creyentes. Sé llenos. Entonces, no contristes el Espíritu, no apagues el Espíritu, anda en Espíritu, que son todas órdenes bien claras. ¿Sí? Andar en Espíritu es la Biblia, oración, congregarme, evangelismo, o sea, las cosas que sabemos de la Biblia y hacerlas. Entonces, andamos en el Espíritu, entonces se va a dar la plenitud y como consecuencia de la plenitud, el fruto del Espíritu. Es otro tema, pero bueno, vemos en el ejemplo de Eliseo. Entonces, vamos. Por ejemplo, Jesús estaba allí con los 5.000 hombres y calculemos otras 5.000 mujeres, quizás niños, quizás 15.000 personas ahí enseñando. Y empezaron a tener hambre, ¿no? Y ahí los discípulos dicen: Señor, mandados, que se vayan. Entonces Jesús, ¿qué les dice? No, dadle vosotros de comer. Y ahí Felipe, que era muy bueno en matemáticas,
me dan las cuentas. Ni el salario de 200 días va a alcanzar para comprar un bocado de pan para toda esta gente. Imposible. O sea, razonamiento humano no va. Hay otro personaje bíblico que aparece allí. ¿Quién era? El niño. Antes de ese. Andrés. No sé cómo, pero empezó a actuar. ¿En base a qué? A la palabra del Señor. Dadle vosotros de comer. Empezó a buscar. Y encontró un muchacho con 5 pancitos y 2 peces. Y todavía viene y dice, Señor, traigo esto, pero ¿qué es esto para tanta gente? Pero vemos un hombre que aceptó el desafío. ¿En base a qué? A la palabra del Señor. Si Jesús dijo, dadle vosotros de comer, le darían de comer. ¿Cómo? Bueno, esto es un problema de Dios, pero la orden estaba dada. O sea, ¿se dan cuenta a lo que voy, no? O sea, el desafío se enfrenta con una confirmación por la palabra o un principio bíblico que quiero aplicar a mi vida. Si está ya en la Biblia, bien claro, es una cuestión de obediencia. Señor, ayúdame a obedecer. Punto. Encaro el desafío. Familiar, personal, eclesial o donde fuera. Pero hay circunstancias donde no está bien definido lo que tengo que hacer. Por ejemplo, un negocio, un estudio. Que te lo diga la palabra. Que te lo diga la palabra y funciona, hermano, funciona. Por eso, esto tiene que ser lámpara a mis pies. Pero para que me funcione la tengo que estar prendida. Y esto significa todos los días. El primer desafío es tener esto prendido todos los días. Aplicarlo en la vida todos los días. Entonces, ya sabes los principios y si hay algo que está fuera de los principios, en cuanto a una guía, un reto, un desafío que tengo que tomar, Señor, mostrámelo por tu palabra. Y les cuento un caso nomás, podría pasarme toda la tarde hablando de esto. El Señor nos estaba mostrando, por el liderazgo de la misión. Nosotros estábamos sirviendo en Uruguay con mi esposa y teníamos todo bien armado ya para servir ahí, recién casados, y ahí el liderazgo de la misión nos propone mudarnos a Argentina. Había muchos misioneros en Uruguay para un trabajo relativamente chico y en Argentina faltaba. Entonces dijeron, ¿por qué no se van a Argentina? Y en un primer momento, tanto mi esposa como yo dijimos, no, ni loco, o sea, no. Tenemos la familia en Uruguay, tenemos el ministerio, tenemos la iglesia, o sea, nos habíamos ya adaptado plenamente a Uruguay. Y dijimos que no, pero sin consultar a ellos. Después de un día empecé a meditar otra vez en esta propuesta y hasta le había mandado una carta bastante dura al liderazgo de la misión diciendo que me parece un despropósito lo que pedían, exigían, no exigían, proponían. Y nunca tuve una respuesta a esa carta. Pero ya 1 o 2 días después tranquilicé un poco y dije, pero yo respondí sin orar. Entonces dije, bueno, Señor, acá hay hermanos muy queridos, familia, hermanos de la iglesia, de la misión misma que nos decían quédate en Uruguay. Pero había hermanos muy espirituales y queridos también del liderazgo de la misión que nos decían Argentina. O sea, uno de los dos está equivocado. Entonces, Señor, lo quiero saber solo por medio de tu palabra. Y en eso soy muy alemán, me hice una lista, raya al medio, papel en blanco, Buenos Aires, Montevideo. Empecé a orar y a la mañana siguiente en mi devocional me tocó, o sea, no lo hubiera buscado, o sea, no lo quería, ¿ves? Pero me tocó el texto, allí en Génesis, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te muestra. Chao. Ahí viene, bueno, casualidad, ¿no? Justo, mala suerte. A la mañana siguiente salí, a la mañana siguiente andaste fuera 2 semanas seguidas, todos mis devocionales, había un texto que me decía salí, andate, fuera. Después de 2 semanas dije, bueno, Señor, ya entendí. O sea, no quiero, pero sé que tu voluntad. Entonces, hay un texto bíblico, recién les contaba lo de Jeremías, ¿no? O sea, cuánto tomar el ministerio de la enseñanza en el Instituto Bíblico. Esa es la forma como tenemos que encarar los desafíos. ¿Hay una palabra del Señor que nos indique? Entonces, ¿sí? No seas desobediente. ¿Recuerdan Moisés?
Dios le dice, anda a Egipto, ahí con la zarza ardiente, ¿no? Anda y saca a mi pueblo de la esclavitud de Egipto. Ay, pero Señor, ¿quién soy yo? Yo estoy contigo. Pero Señor, ¿en nombre de quién voy? Yo soy el que soy. Pero Señor, no sé hablar. ¿Y quién dice la lengua del hombre? Y además Aarón ya viene en camino. Pero Señor, ¿cómo van a reconocer que vengo en tu nombre? ¿Qué tenés en tu mano? Una vara, tírala. Serpiente, agarra la cola, vara. Yo te voy a acompañar con grandes milagros. O sea, a cada duda que tuvo Moisés, una respuesta, claro. Dios le confirmó la orden. Y después viene Moisés, bueno, Señor, mandá que quieras menos a mí. Ahí Dios se enojó. ¿Por qué? Las dudas ya habían sido quitadas, la orden había sido dada, entonces ¿qué era? Desobediencia. Queridos, para enfrentar el desafío tenemos eso. ¿Sí? Tenemos grandes desafíos, cada uno de nosotros. ¿Qué rol ocupás en lo personal? Las luchas, con tentaciones, con pruebas, dificultades. ¿Qué desafío tenés que enfrentar en el hogar, la familia? El ser cabeza del hogar, el culto familiar, el orar con tus hijos, leer la Biblia con tus hijos, con tu esposa. Problemas en el trabajo, problemas en la iglesia o desafíos en cuanto al ministerio. Somos llamados a servir y si no estamos sirviendo estamos mal. O sea, estamos desobedeciendo un claro mandamiento de Dios. O sea, no tenés que buscar grande en la Biblia si te lo confirma o no. Ya lo tenés, o sea, ya son órdenes bien claras. Entonces, tenemos desafíos. Ahora, se requiere acción. Allí había un hombre que se destaca. 3 veces aparece Andrés activo en el Nuevo Testamento. Solo 3 veces. Pero en las 3 veces acerca a personas a Cristo. A su hermano, Pedro, a este muchachito y a unos griegos que querían conocer a Cristo. Era una persona que acercaba a personas a Cristo. Y ahora, imagínense lo que fue la iglesia con el fundamento de Pedro. Saquen el ministerio de Andrés. Y bueno, Dios obviamente se hubiera buscado a otra persona, pero entienden a lo que voy, ¿no? O sea, aceptó el desafío. Se dio cuenta, acá estamos en el camino correcto, esto es lo que tenemos que hacer. Entonces toma la iniciativa. Y quizás entonces el Señor te ha puesto frente a un gran desafío. Y bueno, que sea como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo, pero solo en nuestra fortaleza. En Cristo que me fortalece. No en mi fuerza, no en mi sabiduría, no, ahí vamos a fracasar. Pero si está dada la palabra, está confirmada la presencia, actúa en el poder del Señor. Depender del Señor. Y van a ser esos héroes espirituales que necesita nuestro hogar, necesita nuestra iglesia, necesita esta sociedad como hablábamos hoy, ¿no? O sea, necesita luminares, necesita faros. Este país, ¿a dónde va? Va a una quiebra, es desastre y los que nos rodean van a empezar en las drogas, alcohol, suicidios. Y nosotros tenemos la diferencia, marcamos la diferencia, pero tienen que ver en nosotros personas que a pesar que estemos en el mismo barco, que también tengamos el agua al cuello, pero no desesperamos. Lo que decía Pablo, ¿no? O sea, muy atacado, pero no desesperado. ¿Por qué? Porque estaba en el lugar que Dios lo había puesto. Y aunque esto le costó la vida, de hecho lo decapitaron, ¿sí? Como veíamos anoche, el Señor estuvo a mi lado. Simplemente estoy cumpliendo con lo que Dios me llamó a ser el maestro de los gentiles. Lo estoy cumpliendo hasta el momento que Dios decida llevarme. Bueno, acá estoy. Es el lugar que Dios eligió para mí. ¿Era fácil? Lean 2 Corintios 11 y van a ver todas las negativas que pasó el apóstol Pablo en esa obediencia al Señor. La vida cristiana no es fácil, al contrario, es más difícil que la vida en el mundo. Porque ahí Satanás te deja tranquilo, yo te quiero. Pero si enfrentas los desafíos, sobre todo los espirituales, ahí va a haber muchas cosas. Pero tenemos un aliado, con Cristo. Sin mí, nada podéis hacer. ¿Y cuánto es nada? Nada. Oramos. Dios, gracias por tu palabra. Señor, gracias por
la responsabilidad en la cual nos has puesto como varones. Señor, lo vemos en tu escritura, en tu palabra, lo vemos que tienes un rol muy especial para con cada uno de nosotros. Además, fuimos creados en Cristo para un montón